Muy buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso tiempo y sobre todo el tema que hoy nos toca desarrollar es un tema de mucha importancia y hoy estoy feliz porque tengo a mi lado a mi esposa. Somos pastores de Punto Familiar Online. ¿Quisieras decir algo? Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo donde vamos a compartir un tema que está siendo de suma importancia por lo que hemos estado viviendo en estos días. Bienvenidos y esperemos que podamos disfrutar de este tiempo, aprender más acerca de lo que está aconteciendo y de alguna manera entender lo que Dios quiere que nosotros consideremos de parte de Él para este tiempo que estamos viviendo. Es de suma importancia lo que acabas de mencionar porque la información es muy poderosa. Dicen que el conocimiento de algunos temas nos van a ayudar a nosotros a sobrevivir en algunos asuntos, sobre todo en los asuntos que estamos ya experimentando en estos tiempos. Creo que cada evento que estamos viviendo viene un tiempo de transformación y como lo prometimos, como fue descrito o lo describimos en el video, vamos a tocar este tema: caos un orden mundial, un orden mundial. Estamos viviendo tras una situación que va a cambiar la vida, totalmente la vida de todos los seres vivos en el planeta Tierra. No hay ninguno que se pueda escapar, eso estamos conscientes, ¿verdad? Sí, no nos podemos escapar de lo que viene. La verdad es que alrededor de esta pandemia se habla y se dicen muchas cosas. Yo que estoy inmersa en la información económica y financiera, por las clases que imparto en la universidad, me doy cuenta que son muchas las cosas que giran alrededor de esta pandemia que estamos viviendo, de esta situación a nivel mundial que se está viviendo. Sí, y yo creo que estamos conscientes tú y yo, y el público también debe estar consciente de que esta situación o este tipo de eventos no son nada nuevos. Este tipo de situaciones que hoy estamos experimentando, que nos tocó vivir, ahora sí, a esta generación, y dentro de esta generación nosotros, considero que para nosotros, a los más viejos o los que tienen más años, probablemente no se espanten porque antes de esta pandemia existieron otras pandemias más. Pero como hijos de Dios, ¿tú cómo consideras? Como hijos de Dios, ¿esto nos toma de sorpresa? No debe de sorprendernos porque a lo largo de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que esto ya ha sucedido, ya ha pasado. Lo podemos ver en Génesis, cómo es que hubo un golpe de estado. Si nosotros analizamos Génesis 1 y Génesis 1:2, podemos ver que algo sucedió ahí, porque la palabra de Dios dice en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y Génesis 1:2 después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no concibo un Dios creador de los cielos y de la tierra que haya hecho las cosas en desorden. Yo considero y creo en un Dios de orden, un Dios que se sentó, planificó, y en base a lo planeado Él empezó a crear. Creó los cielos y formó la tierra. Entonces, después de pasar del verso 1 al 2, dice que la tierra estaba desordenada. Entonces, eso me habla de que Dios creó un desorden. No lo creo. Dios es un Dios de orden, Dios creó orden. Entonces, algo tuvo que haber pasado ahí para que eso se diera. Podemos decir que hay una mano negra detrás del caos, ¿verdad? Detrás del caos hay una mano negra, ¿no? Hay alguien que está manipulando, podemos decirlo así, está influenciando
Así es. Porque si hablamos de que Dios es un Dios de orden, y estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso porque la misma palabra lo dice, que Dios es un Dios de orden, a Él no le gusta el desorden. Entonces, más adelantito, unos momentitos más, vamos a hablar acerca de más a profundidad de ese punto. Entonces, antes de darle el desarrollo que debe de ser el tema, quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 3, dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es interesante, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A partir de ahí vamos a tomar un momentito para meditar, pero antes me gustaría que le dieras lectura a lo que dice 2 de Corintios 4:18. ¿Qué dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow, increíble. Otra vez, enfatiza las últimas palabras de ese versículo. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Maravilloso, ¿no? Lo que el apóstol, tanto el escritor a los hebreos como el apóstol Pablo, dicen que las cosas que se ven fueron creadas de las cosas que no se veían. Ahora, Pablo dice de esta manera, que las cosas eternas son las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Bueno, aparte de ahí vamos a iniciar. Oramos, hacemos una palabra de oración, que Dios nos dé el entendimiento para poder desarrollar este tema. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por este maravilloso momento, porque a cada instante tú nos sorprendes, tú nos llevas, Señor, de conocimiento tras conocimiento, para que nada de lo que suceda, tanto en el presente como en el futuro, nos pueda sorprender, sino que estemos preparados intelectualmente, espiritualmente y emocionalmente, podamos estar preparados para recibir y afrontar toda esta situación. Que todos los que nos van a oír, tanto en este momento como en el futuro, que esta enseñanza llegue a lo más profundo de sus corazones. Espíritu Santo, toma control de esta masterclass que hoy estamos desarrollando juntamente con mi esposa. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Génesis 1.1, Génesis 1.1, trayendo a memoria lo que dice Hebreos 11.3, que las cosas visibles fueron creadas de las cosas invisibles. Y Génesis 1.1, ¿qué dice? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, si te das cuenta el orden de la creación, primero crea que los cielos. Y los cielos, cuando hablamos de los cielos, pues hablamos de que bíblicamente y tradicionalmente en la cuna cristiana o en la esfera cristiana se mencionan que existen 3 cielos. ¿Sí? Entonces Pablo fue arrebatado, que dice, él da su testimonio en 2 Corintios, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, de acuerdo a lo que plantea Pablo, estamos conscientes que Dios hizo 3 cielos, por eso en plural, observa la palabra en plural. En el principio creó Dios los cielos, es plural, puede haber más de 3 o no sé si son exactamente 3, ¿no? Pero bueno, primero crea lo invisible. Dios todo lo diseñó, todo lo planeó, todo lo hizo de acuerdo a Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, cuando vemos la creación, esta creación que hoy podemos disfrutar, no es la misma creación de Génesis 1.1. Cuando Dios hizo primero los cielos y luego la tierra, hubo una creación maravillosa, hermosa. Entonces, lo que hoy vemos nosotros, lo que van a disfrutar nuestras hijas más adelante, o sus hijos, nuestros nietos, sus nietos, el mundo va a ir cambiando constantemente, va a ir evolucionando constantemente. Entonces, cuando hablamos del tema de eventos dentro de la Biblia, tenemos que partir del punto cero, vamos a ponerlo así, de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos.
Entonces Dios crea todo, primero todo el universo, toda la parte invisible, intangible, y después dice que de esa materia que hizo, Dios hizo la tierra, porque la palabra crear es hacer algo de la nada, no hay materia prima. Dios lo hizo con el poder de su palabra, pues así lo dice Hebreos 11:3, lo hizo con el poder de su palabra, no utilizó materia, pero cuando hizo la tierra, la palabra que se utiliza ahí dice el profeta Isaías, y tanto en Génesis 1 creó los cielos y la tierra, utiliza ya una materia, que es la materia del cielo y la tierra para formar, la materia del cielo para formar la tierra. Ahora, pero algo sucede, ¿te das cuenta? Algo sucede si nosotros analizamos cronológicamente Génesis 1, el capítulo 1, algo sucede, la interrupción, porque Génesis 1:1 dice en el principio, ¿va? En el principio, ¿qué sucede? Creó los cielos y la tierra. Pero hay un punto, y como que el escritor, en este caso Moisés, lo hace de manera intencional, si te das cuenta, porque pone un punto y aparte y cambia totalmente el mensaje. Porque si leemos Génesis 1:2, de acuerdo a lo que dice ahí en ese pasaje bíblico, Génesis 1:2, observa lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, observa, hace un momento tú mencionabas y nos decías que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Ahora, ¿tú crees que en Génesis 1:2 se refleja el carácter de Dios ahí? No, definitivamente no. Sí, bueno, ok, definitivamente no, porque hay un ¿qué? Hay un caos. Hay un desorden. Entonces, detrás de todo caos hay una mano negra. Hay alguien que detrás que promoviendo. Así es. Alguien está promoviendo el caos. Entonces, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, esta pandemia, este COVID-19, entonces, tú dime, ¿consideras que hay una mano negra detrás de todo esto? Sí, claro que sí. Claro, ¿ah? Hay gente hay países que están detrás de todo esto buscando un beneficio. ¿Un beneficio? ¿Cuál sería el beneficio? Pues mira, lo que se dice y que me ha tocado estudiar un poco acerca de eso, y hay analistas financieros y políticos que dicen que Rusia se hizo alianza con China para destronar a Estados Unidos. E inclusive hay quien dice y asegura que Estados Unidos no se levanta de esto, porque se ha estado endeudando para que el presidente se ha estado endeudando para que su país no caiga. Y cuando recién empieza esta situación y que se empieza a agudizar en Estados Unidos la cuestión de la pandemia, él hace declaraciones y dice que va a pedir al Fondo Monetario Internacional $1 trillón para enfrentar esta situación sin importar las consecuencias, para no dejar caer su país en cuestión económica. Muy bien, entonces acabas de mencionar algo bien importante. Detrás de todo esto, entonces podemos decir así, hay un imperio, hay un grupo de personas que están manejando esta situación para destruir a un país, o destruir a los países o a las naciones. Así es. Ahora, tomando en consideración lo que tú estás mencionando, puedo decir que en Génesis 1:2 hay un ser, hay un personaje, yo le llamo la mano negra, detrás de esta situación, que está deseando. O más bien dicho, esto es como una mujer celosa, ¿no? ¿Cómo actúa una mujer celosa? Con rabia cuando no obtiene lo que quiere, ¿no? O un hombre celoso, también puedo decirlo, no solamente para que no se escuche tan sexista esta situación. Un hombre cuando no obtiene lo que quiere, actúa con violencia. Entonces, en este versículo de Génesis 1:2, estamos viendo a un ser que está actuando como una persona
que no obtuvo algo y la única manera de lograrlo es destruyendo. Sí, provocando caos. ¿Quién es esta mano negra detrás? Bueno, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra de Dios es como rompecabezas, que hay que armarla para poder tener todo el panorama y de esa manera entenderlo. Bueno, encontramos, por ejemplo, en Ezequiel, en primer lugar vamos a Ezequiel, capítulo 28, porque es importante que partamos desde ese punto para entender lo que está sucediendo en Génesis 1:2. Dice la palabra, Ezequiel 28:12, ¿qué dice en adelante? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muy bien, entonces aquí ya descubrimos, número uno, quién está detrás de este caos. Aquí vemos que Dios creó a todos los seres angelicales, pero dentro de todos los seres angelicales creó a uno en especial y le puso por nombre el querubín. Ese querubín, wow, qué tremendo, tenía todo lo tenía. Dice que el día de su nacimiento o el día de su creación le fueron preparados toda clase de instrumentos para celebrar su creación. Y cuando fue creado lo pusieron en un lugar de mucho privilegio. Dice, estaba rodeado de piedras preciosas. Ahora, no solamente eso, el toque que se le da a este ser era hermoso, porque la palabra habla de que irradiaba luz, de su cuerpo salía una luz increíble. Este ser fue creado de una manera especial porque tenía un propósito, pero sin embargo algo sucedió. Algunos dicen que su propia hermosura lo envaneció. Su propia hermosura, yo creo que de ahí lo aprendió Paco Stanley, ¿no? Decía, qué guapo soy, qué bonito soy, cuánto me amo, ¿no? El egocentrismo, ¿no? Girando alrededor de su mente. Este ser fue creado hermoso, fue un ser maravilloso, y sin embargo vemos que dice que se le encontró algo. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, lo hace perfecto, porque dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, yo quiero aclarar algo. Dios no hace nada imperfecto, Dios lo hace todo perfecto. Eclesiastés capítulo 11 verso 3 dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, cuando dice que todo lo hizo hermoso, eso quiere decir que todo lo hizo perfecto. Entonces, este ser era perfecto, pero se halló en él maldad. ¿Qué significa eso? Si él habitaba en un lugar santo, en la habitación de Dios, voy a ponerlo así, en el tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo, ¿cómo es que en ese lugar se halló maldad en él? Entonces, ¿Dios es un Dios débil? ¿Dios es un Dios imperfecto? ¿Dios es un Dios vulnerable al pecado? ¿Tú consideras que Dios es un Dios vulnerable? ¿O qué es lo que había pasado con este querubín? No, Dios no es vulnerable. Lo que pasa es que Dios nos deja tomar nuestras propias decisiones. Ojo con lo que estás mencionando. Dice, Dios nos deja tomar nuestras propias decisiones. Entonces, tocaste un punto teológico. Un punto teológico que también lo prometimos dentro de esta masterclass. Eso significa que los ángeles también fueron sometidos a un tiempo de prueba.
Ah, ¿cómo te quedó el ojo? Así como al hombre le fue sometido un tiempo de prueba, Ajá. también a los ángeles le fue dado un tiempo de prueba. Entonces, en ese periodo de tiempo de prueba, ese querubín comenzó a codiciar, a desear algo que no, número uno, no le pertenece. Hasta que se halló en ti maldad. Entonces, pero la maldad, ¿cuál fue la maldad? Aquí lo acabas de leer, y dice que hasta que se halló en ti maldad. Pero en el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso el cuate este. Y luego dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompió su sabiduría. La sabiduría que Dios le había dado, él la utilizó para su propio beneficio. Ahora, sigue diciendo de esta manera, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, ¿ok? Con la multitud, versículo 18, observa lo que dice aquí, con la multitud de ¿qué? De tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ahí, profanaste tu santuario. Número uno, vemos, se enalteció tu corazón. Hubo orgullo, soberbia, altivez, llámale como le llames. Hubo esa primera raíz. Número dos, corrupción. Cuando surge el orgullo en este ser, comienza la corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es para ti corrupción? Cuando tú tienes una comida y lo dejas fuera del refrigerador, ¿qué le comienza a suceder a la comida? Se empieza a echar a perder. Entonces, corrupción. Se descompone. Exactamente. Entonces, ¿la corrupción qué es? Descomponerse. Descomponerse. Entonces, este ser, por dejar nacer en él una semilla de soberbia, altivez, comenzó a su descomposición. Un espíritu altivo, una persona soberbia, lo único que está haciendo es que empieza el proceso de descomposición en su vida. Por eso dice el proverbio, antes de la caída está la altivez, antes de la ruina está la soberbia. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque la soberbia te lleva a la destrucción. Ese es el primer paso de la descomposición. Es lo que le sucedió a este ser. Ok, se comenzó a descomponer. Ahora, con la descomposición, pues su sabiduría, la sabiduría divina se convirtió en una sabiduría, perdón por la palabra, pero diabólica, corrupta. ¿Y qué comenzó a hacer con la sabiduría? Porque era un ser súper inteligente. ¿Qué comenzó a hacer? Vamos a seguir leyendo aquí donde nos quedamos en el versículo 18. Empezamos otra vez. ¿Qué dice? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ahí, mira, otra vez. Corrupción es igual a sinónimo de descomposición. Le dio cabida a una semilla llamada soberbia, orgullo o altivez. Eso lo comenzó a descomponer. Utilizó su sabiduría para mal. Porque dice que no se complació con eso, sino que la multitud de tus maldades ya comenzó a maquinar cosas en contra de sus propios principios o de los principios que Dios había establecido. Ahora, dice, y con la iniquidad. ¿Sabías tú que la palabra iniquidad significa torcido? Entonces, ¿qué comenzó a hacer este ser con la definición? Pues empezó a torcer el camino, empezó a torcer ahora sí que por el origen por el cual había sido creado y el propósito por el cual había sido puesto en el huerto. Él empezó a torcer la actividad a la que él se dedicaba y empezó a buscar que la gloria que era para Dios fuera para él. Lo comenzó a desviar. A desviar hacia él mismo. Acabas de decir algo muy importante. La actividad a la que él se dedicaba. ¿Cuál era la actividad a la que él se dedicaba? Algunos teólogos, historiadores o analistas de la Biblia dicen que este ser estaba dedicado a tres cosas. Número uno, se le había dado el poder de regente.
de regente, era rey, gobernador de la tierra. Número 2, era profeta. Ahorita te voy a decir por qué. Y número 3, era el director de la alabanza. Era el que dirigía la orquesta, pues, de la adoración y de la alabanza a Dios. Todas esas tres cosas, regente, profeta y salmista, voy a ponerlo de esa manera, o adorador, lo comenzó a desviar hacia sí mismo. Se quiso quedar con algo que no le pertenecía. Se robó la profecía y la comenzó a torcer a su propia conveniencia. Y se comenzó a quedar con la adoración que los ángeles le daban a Dios. ¿Te das cuenta cómo la iniquidad de su corazón lo llevó a la ruina? Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Será que habrá otro pasaje bíblico que pueda amparar lo que estamos diciendo? Sí, vamos a verlo. Isaías capítulo 14. Y es ahí donde se desenmascara este ser más fuertemente. Isaías 14:12, ¿qué dice? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¿Hasta dónde llevó la corrupción, su descomposición? ¿Hasta dónde lo llevó? A codiciar el mismo trono de Dios. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Cuando este ser codicia, desea, porque de manera inconsciente, si tú cuentas cuántas veces se menciona el yo en esos versículos, te vas a dar cuenta que existe 5 veces. Yo, subiré, me sentaré. Pero algo extraordinario, algo bien tremendo. Dice, Dios descubre lo que había en su corazón. Él no necesitó hablarlo, él solamente lo pensó, pero cuando lo pensó lo comenzó a actuar. Ahora, esto lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 12, cuando se menciona el dragón escarlata, que fue expulsado del cielo, que hubo una guerra entre Miguel y el dragón, y dice, no hubo cabida en el cielo para el dragón, y fue arrojado a la tierra, y con su cola dice, ¿qué dijo? Dice la palabra, se trajo a la tercera parte de las estrellas, y las estrellas en la Biblia simbolizan a los ángeles. Entonces, este ser se trajo. Ahora, estamos hablando de un periodo que podemos encajarlo exactamente en Génesis capítulo 1 capítulo 1 y el versículo 3, que es el versículo 2. Entonces, ahora estamos entendiendo la mano negra del caos que está en Génesis 1:2. ¿Quién está detrás de ese caos? Pues el mismo querubín que Dios había creado hermoso, pero corrompió su hermosura, su sabiduría, comenzó a codiciar y dio un golpe de estado. Hambre por el poder. Ojo con lo que estoy mencionando y quiero que lo apuntes por ahí. Hambre por el poder. Hambre por el poder. Cuando este ser comenzó a tener hambre de poder, comenzó a codiciar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Con nadie. Así de sencillo, ¿eh? Con nadie. Entonces, cuando Dios ve que este ser, descubre lo que hay en su corazón, sus maldades, lo que comenzó a corromper, lo que comenzó a torcer, Dios ordena una guerra. Miguel y sus ángeles se enfrentan con Satanás y sus ángeles. Tú sabes, y es un dicho entre las guerras, entre los generales, toda guerra tiene daños colaterales. Una excusa, porque entre una guerra matamos, o más bien dicho, matan inocentes. Así bueno, en esta guerra angelical hubo daños colaterales. Si entendemos el mundo espiritual, los que hemos tenido experiencias extranormales, por así decirlo, voy a utilizar un lenguaje más cristiano. Los que hemos tenido experiencias
de liberación espiritual, cuando estamos sacando a un demonio de un cuerpo, de una persona, hay manifestaciones físicas. A mí me ha tocado. Me ha tocado que cuando estoy liberando a alguien, de repente comienzan a caer los libros, comienzan a caer los sartenes, comienzan a moverse cosas, pero bien tremendo, bien fuerte. Y eso, si eso es así, en una liberación, imagínate en la guerra que existió entre Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Imagínate lo que sucedió, porque Jesús da testimonio, dice, yo vi a caer a Satanás del cielo como un, ¿qué dice? Como un rayo. Ahora, por lo menos en televisión, ¿has visto tú cuáles son los daños que provoca la caída de un rayo? Sí, pues por lo menos en películas sí. ¿Cuáles son? Todo queda en desorden, es destruido, todo alrededor de donde el rayo cae es destruido, muchas veces hasta se hace hueco en la tierra, ¿no? Muy bien, entonces si Dios creó todo de una forma ordenada, en Génesis 1:1, cuando hubo esa lucha angelical, se provoca un caos en el ambiente y en la tierra. ¿Qué sucedió en la tierra? Si Satanás cayó como un rayo a la tierra, porque así lo dice Isaías capítulo 14 también, que Dios lo tuvo que expulsar y echar a los abismos, eso significa que cayó a la tierra como un meteorito y comenzó a hacer, ahora sí, lo que hace un rayo. Ahora, no solamente cayó él, cayó la tercera parte de los ángeles. Eso significa que esos ángeles cayeron a la tierra y provocaron todo el caos que acabas, el desorden que había en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice que la tierra estaba desordenada. 1:2, ¿qué dice? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y todo eso por el hambre de poder que tuvo este querubín? Todo esto sucede por el hambre del poder que él quería tener. Entonces, detrás de todo caos, hay seres o hay personas que tienen hambre de poder, de controlar las cosas. Por eso, Isaías, muchos años después, tiene la visión de cómo fue creada la tierra. Es sorprendente cómo el profeta, muchísimos años después, tiene la revelación de cómo fue creada la tierra. ¿Me ayudarías a leerlo? Sí. Isaías 45:18, ¿qué dice? Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, porque para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Wow, increíble, ¿verdad? Creó, esa palabra crear es hacer algo de la nada. De la nada, de lo que no había. Formó la tierra significa, la formó y la hizo. ¿Qué significa eso? Que ya tomó la materia que había creado en el cielo y la tierra, ahora lo jala para formar y hacer la tierra. Pero dice claramente el profeta que esa tierra, dice, no la creó en vano, sino para que fuese habitada la creó. Pero sin embargo dice, la compuso. Y esa frase, la compuso, significa que Dios tuvo que tomar el asunto en sus manos. Poner orden. Poner orden. De nuevo. Entonces, poner orden de nuevo significa que versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, no hay una creación. Hay una ¿qué? Reordenación. Dios reordena el caos que estaba. Pero lo maravilloso, y es ahí donde nos sorprende, y como hijos de Dios debemos estar con la esperanza de que en medio del caos, ¿qué dice Génesis 1:2? El Espíritu se movía. Entonces, lo que estamos viviendo en la actualidad, sí, es de estar preparados, pero no de estar temerosos, porque en medio del caos, ¿quién se está moviendo? Dios. ¿Y sabías tú que cuando dice el escritor, en este caso Moisés, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Hay un rabino muy famoso que se llama Rashi, y él escribe 5 tomos de la Torah y explica. Y me gustó cuando yo leí ese pasaje en la Torah de Rashi. Dice que el Espíritu de Dios se movía,
Pero lo que él está diciendo ahí, o la figura que toma, es como la de un águila que se pone sobre los huevos de sus polluelos y los está incubando. Entonces Rashi dice que el espíritu el Ruach de Yahvé, el Ruach de Jehová, estaba sentado planeando, alineando, ordenando todo y esperando el momento en que Dios diera la palabra. Como iglesia, como hijos de Dios, lo que estamos sintiendo y lo que necesitamos ver es que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, como águila, excitando su mirada a sus polluelos. Lo que Dios está haciendo en este momento, en medio de este caos, entonces es que nosotros debemos de estar a la expectativa, porque el Espíritu de Dios ya tiene un plan. claro. Qué tremendo, ¿ah? Pero sin embargo el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Qué hay detrás de todo esto? Se está formando algo se está dando. ¿Tú consideras que el coronavirus salió de la nada? No, ahorita ya todas las redes sociales dicen que fue un experimento fallido. Sí. Otros dicen que lo soltaron. Otros dicen que lo crearon y lo fueron a dejar allá en China. Digan lo que digan. El coronavirus sabemos que es la pandemia del siglo o de nuestra generación, pero también sabemos que a partir de este caos el mundo ya no va a ser igual. Por eso mencionamos la pregunta que te hago es ¿cómo va a cambiar el mundo tras el coronavirus? Pues mira, se habla de que viene una crisis de una magnitud que no nos esperamos. Nada más que aquí tenemos que analizar porque hay situaciones que se habla de que han sido a raíz del coronavirus, que ha sido a raíz de esta pandemia, cuando en realidad hay países que ya estaban en crisis, que sus bancos ya estaban viviendo una crisis previa a lo que es la pandemia y ellos se están tomando de esta pandemia para decir que a causa de esto, de lo que se está viviendo y de la falta de fluidez económica a causa de que pues tuvieron que cerrar y tuvieron que resguardarse y todo eso, pues sacar de que por eso se vinieron a la quiebra, cuando en realidad no es así. Esa quiebra ya existía, ya estaba en diferentes bancos de los diferentes países. Inclusive se habla que hay compañías de Estados Unidos que ya estaban por declararse en quiebra cuando sale lo de la pandemia, lo del coronavirus, y entonces se toman de eso para decir a causa del coronavirus quebramos. ¡Wow! Increíble. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces podemos decir que el COVID-19 es una máscara. Es una máscara. Porque detrás de cortinas se está gestando algo. Ya se gestó. Bueno, sí. Ya se gestó. Detrás de cortinas hay actores, pero súper estrellas. Yo creo que yo diría de 5 estrellas, porque lo están haciendo muy bien. ¿Te acuerdas de lo que sucedió en el 94 en México? Con la famosa política de Salinas de Gortari que inventó el chupacabras. El chupacabras era solamente una máscara, era un títere. Pero sin embargo, ¿qué es lo que se vino en el 94? Explícanos un poquito el cambio político para nuestro país con el invento del chupacabras. Bueno, en aquel entonces, en el 1994, se empezó a gestar esta situación del chupacabras porque se venía una devaluación de nuestra moneda y fue en el tiempo en el que de tener 5,000 pesos en la bolsa pasamos a tener 5 pesos. Mucha gente se quedó sin dinero, sus cuentas se quedaron en ceros, hubo muchísima gente. Claro que esto no lo sacan a la luz y no es publicado abiertamente, pero hubo mucha gente que inclusive se suicidó porque gente de tener mucho dinero se quedó prácticamente sin nada y gente que tenía
deudas, pues su deuda se incrementó por la misma devaluación del peso. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Empieza a fabricar una cortina de humo para que la gente se enfoque en esta situación que se está dando como el chupacabras, que era un ser que mataba y que devoraba a la gente, y no salgas de tu casa, y resguárdate, y mira, no salgas de noche, no hagas esto. ¿Por qué? Porque detrás de eso se estaba gestando la manera en la que iban a dar a conocer al pueblo, a la gente, lo que en realidad estaba sucediendo, que pues el gobierno estaba fraguando una situación con respecto a la economía de nuestro país. Sí, en el 94 yo tenía como unos 15 años, yo creo. Ah. Sí me acuerdo un poquito. Pero sin embargo, estaba chiquito. Sin embargo, vemos nosotros que todo es un teatro, una faramaña, ¿no? Y todo eso es programado, no es ay, se me ocurrió de la noche a la mañana, no. Nada surge de la noche a la mañana. Todo es programado. Hay una agenda mundial. Y detrás de esa agenda mundial están personajes que lo están manejando. No nos toca decirlo ahorita, porque eso lo vamos a hacer en otra masterclass que vamos a desarrollar, y ahí vamos a descubrir muchas cosas más. Pero todo está así. Por ejemplo, este enemigo espiritual, lo estamos tocando desde el punto de vista espiritual, lo que quería era quitarle el poder a Dios, quitarle la autoridad a Dios, pero lo único que provocó fue un caos. Dios volvió a tomar, ahora sí, las cosas en sus manos, y ahora a traer orden. Pero como el enemigo de Dios, el archienemigo de Dios, que es Satanás, no va a estar quieto ni va a estar con las manos cruzadas, tiene que estar trabajando. Es decir, sufre del pensamiento acelerado. Es decir, todo el tiempo, las 24 horas está trabajando, maquinando. Las maquinaciones son parte de su naturaleza. Está buscando la manera de destruir. ¿Qué sucede después que formó al hombre? Génesis capítulo 3. Va otra vez contra la creación de Dios. Ahora es un golpe contra la humanidad, contra el hombre, porque fue sustituido, este ser fue sustituido, le fue quitado lo que tenía y se le fue dado ¿a quién? Al hombre. Ahora el hombre es regente, ahora el hombre es profeta, ahora el hombre es salmista, adorador, o como quieras llamarle, ¿no? Ahora él tiene esa función. El celoso de Satanás, ¿qué quiso hacer? Volver a traer un caos para distraerlo. Mira, y esto lo que estamos viviendo, lo que tú llamaste, me gustó mucho esa frase, cortinas de humo, es una distracción. Lo que Satanás usó en Génesis capítulo 3, cuando habló con Eva, fue una cortina de humo para distraerla. Pero lo que provocó fue ¿qué? Un caos. ¿El caos trajo consecuencias? Sí, claro que sí, trajo consecuencias. Porque después de Génesis 3, el hombre ya no volvió a ser el mismo. Ya. Nunca regresó a su origen. Y es lo mismo que nos va a pasar ahorita. Exactamente. Ya no vamos a ser los mismos. Después del COVID ya no vamos a ser los mismos. El mundo ya no va a ser igual. No. Todo va a cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? No, la verdad es que no. Número 1, como sociedad. Número 2, como iglesia. ¿Estamos preparados como iglesia? Muchos dicen, no, pues el Espíritu de Dios está conmigo. Sí, estoy consciente. El Espíritu de Dios nunca lo va a dejar, ¿va? Pero sin embargo, intelectualmente, financieramente, emocionalmente, ¿estamos preparados para lo que viene? No, yo considero que ahorita lo que está Dios haciendo con nosotros es tratando, porque desafortunadamente entra nuestra manera de pensar y nuestras emociones aquí, ¿no? Entonces Dios lo que está ahorita es tratando con su iglesia, con su pueblo, para que estemos preparados para lo que viene. Dios efectivamente está trazando un plan. Él tiene un plan trazado para que su iglesia salga victoriosa de todo esto que estamos viviendo, pero nosotros tenemos que estar preparados. Por ejemplo, ¿cómo sucedió en el Pentecostés? En Hechos 2, Dios les dijo, no se vayan de aquí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Entonces quiere decir que tiene que haber una preparación para que nosotros podamos enfrentar lo que viene.
¿sí? Porque si no hay esa preparación, por más que creamos en Dios y por más que el Espíritu de Dios esté con nosotros, no vamos a poder enfrentar, porque tenemos que tener un conocimiento previo de lo que se está gestando detrás de toda esta cortina de humo de la que estamos hablando. ¿Qué dicen los economistas con relación a lo que viene? ¿Qué es lo que dicen? Que lo que se nos viene, ¿qué es? Una crisis económica mundial que ya está y es palpable, y el fin de un modelo económico que se establece en 1944 con la Segunda Guerra Mundial. Otro evento, en 1940, primero se da la Gran Depresión, por ahí de los años 30, cuando Estados Unidos entra en una crisis económica muy fuerte. Después de unos años se da lo que es la Segunda Guerra Mundial, y en medio del final de la Guerra Mundial se empieza en Washington se reúnen 44 países para establecer el nuevo orden mundial que se viene. En ese entonces se crean dos organizaciones, en aquel entonces, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y empieza a gestarse un nuevo modelo económico para lo que se venía, y es ahí donde nace el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Y lo que algunos analistas dicen es que lo que viene a raíz de esta pandemia es el fin del capitalismo. Wow. Si estamos hablando de la desaparición del sistema capitalista, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos dirigimos? Ojo con lo que estamos diciendo. Si estamos hablando del fin del capitalismo, porque como ya lo mencionamos, después de la caída, Génesis capítulo 3, el hombre no volvió a ser el mismo. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, pero por causa del pecado, el hombre ahora tenía que morir. Así es. Y si vemos la declinación, el declive de la vida del hombre, el hombre que vivió más años, conocido como Matusalén, 960 y tantos años, ¿no? Así es. Okay. Pero ahora vemos en el Salmo 91 que los días del hombre, ya tenemos fecha de caducidad, los días del hombre son 70 años y los más robustos 80 años. Eso es increíble, porque ahora, con todo lo que estamos viviendo, los alimentos ya ¿cómo se le puede decir? Los alimentos ya con mucha contaminación, alimentos ya manipulados también desde su genética, ahora están trayendo efectos secundarios al cuerpo. Por eso de repente comenzaron a salir y a brotar las industrias con suplementos alimenticios y comenzaron a promover los alimentos orgánicos. Pero ¿cuánto te cuesta un huevo orgánico? Muy caro. Mejor seguimos comiendo huevos contaminados. ¿No? Pero todo eso está trayendo problemas a la salud. Todo eso está trayendo una corrupción dentro del cuerpo. Entonces, no va a ser lo mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya la economía no fue la misma. El mundo no fue lo mismo. Todo cambió. No, se establece un nuevo orden mundial en aquellos años. Con la creación de estas dos organizaciones. Por ejemplo, el Banco Mundial nace después de una reunión que tuvieron 44 países con la intención de acabar con la pobreza extrema. De hecho, esta organización está enfocada en los países como África, esos países donde la pobreza es sumamente extrema, y el Fondo Monetario Internacional nace por la necesidad, estos 44 países de aquel entonces, de fomentar una estabilidad económica y poder ayudar a los países más vulnerables, prestándoles dinero, ayudándoles, dándoles sugerencias, estableciendo ciertos lineamientos que cada país pudiera seguir de acuerdo a su política económica y tener un crecimiento y una estabilidad económica. Ahorita, en la actualidad, son 189 países los que integran estas organizaciones. Ok, 189 países que integran estas organizaciones,
Pero se dice por ahí, las malas lenguas dicen que detrás de estos 189 países solamente existen 7 familias que mueven el poder político y el económico del mundo. Así es. Eso lo vamos a dar también en otra masterclass, no ahorita. Nada más estoy picándole la cresta a ustedes para que cuando hagamos una invitación estén ahí. Hay un núcleo conocido como el imperio de pocas familias, entre ellos el más famoso y el más conocido, los Rockefeller. ¿Sale? Nada más para darte una entradita, los Rockefeller. Él y otras 6 familias más son los que manejan toda esta situación. Por lo tanto, el coronavirus está siendo solamente una excusa para buscar una explicación de la quiebra de los mercados planetarios. Pero como ya mencioné que este imperio solamente lo están utilizando para llevar a los países poderosos a la quiebra, porque ellos tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros como padres, tú y yo trabajamos ¿para quiénes? Para nuestros hijos. ¿Qué es lo que deseamos que nuestras hijas tengan? Lo mejor. Lo mejor. Y sobre todo la supervivencia. ¿Tú darías la vida por tus hijos, tus hijas? Claro. Porque deseas ¿qué? La supervivencia de tu prole. Sí. ¿Estamos? Yo daría todo por ellas. ¿Por qué? Porque yo quiero la supervivencia. Bueno, dicen que estas familias, y eso también lo vamos a dar en otra clase, organizaron todo un proyecto, un plan para poder reducir la población para cuidar a su prole. Y todos ellos hacen reuniones para hacer un programa como el COVID-19. Ellos patrocinan. Ahorita está saliendo en las redes que el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates y su fundación hicieron todo eso. Solamente son títeres de un imperio invisible, que después, ya ni tan invisible, después se lo vamos a decir quiénes son. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Otra vez, el poder del hambre, de poder, de tener el control. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, otros líderes políticos que se levantaron para tener el control de la humanidad. Lo mismo está sucediendo en la actualidad. Pero detrás de ese deseo de poder y control está una fuerza invisible. Porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, hay una fuerza demoníaca inspirando a estos personajes para hacer lo que están haciendo. No les importa inocentes, no les importa mujeres embarazadas, ancianos, no les interesa nada con el fin de resguardar a sus familias. No les importa. Entonces, ¿el mundo estará preparado para afrontar una crisis de este tipo? No, definitivamente no, porque con todo esto que se ha estado manejando y se ha estado hablando, se habla de que el modelo económico que tenemos ahorita llega a su fin y entra un nuevo orden mundial, entra un nuevo modelo económico. De hecho, hoy leía una noticia de un analista por ahí que dice que China está aprovechando toda esta situación para lanzar su criptomoneda, porque él, miren, aquí el detalle es que cuando empieza la guerra entre China y Estados Unidos en el sentido de ganar territorio, ganar posición, ganar poder, China dice y habla de que quiere que todas las negociaciones que se hagan con ellos se hagan en su moneda. Estados Unidos dice que no, que ellos no, porque recuerda que cuando la depresión de los años 30 y cuando la formación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
la divisa o la moneda que más beneficiada se vio fue el dólar estadounidense. Entonces, ahorita lo que quieren es que se acabe eso y aparezca una nueva moneda, y dicen que ahorita China ya está lanzando su moneda virtual para que todas las negociaciones se hagan en esa moneda virtual. Wow. Entonces, se establecen ciertos lineamientos y pues hay que tener a quien echarle la culpa, y la culpa hay que echársela al coronavirus. Exactamente, ¿no? Alguien debe de tener la culpa. Entonces, en este caso, el COVID-19. Todo esto está planeado. Sí. Todo esto está planeado. Gobiernos, imperios, tienen una agenda ya para los próximos años. Pero detrás de todo eso, sabemos que están las fuerzas demoníacas. Claro. Está Satanás. Él es un imitador. Recuerden, quiso imitar a Dios, queriendo apoderarse de su trono. Destruyó el propósito original en el hombre, no en Dios, en el hombre. Y después de la caída nunca fue igual el hombre. Vino la muerte. Surge el primer asesino, Caín. Después de la familia de Caín, de la familia de Caín vino una degradación increíble, un caos horrible antes del diluvio. Por eso Dios tuvo que destruir ese caos y volver a darle la oportunidad al hombre a través de una familia de 8 personas, Noé y sus hijos, ¿sí? Y a través de Noé y sus hijos levanta una nueva generación, pero no conforme Satanás viene y mete otra vez sus manos en el asunto del hombre, porque el propósito es destruir a la creación, a la imagen de Dios en nosotros, destruirlo. Levanta a un líder político mundial llamado Nimrod, y Nimrod fue el que planeó, y bajo su gobierno fue que se levanta la torre de Babel. ¿Y quién fue Nimrod? Dicen valiente cazador delante de Dios. Y esa palabra no significa que era un hombre que iba a cazar animales, no. Sino que él utilizaba a los mismos hombres para cazarlos, asesinarlos. Era un hombre rebelde, un hombre que se oponía a los principios de Dios, y construye una torre para llegar a lo más alto y no ser destruido como sucedió su generación pasada, la del diluvio. Pero ¿qué es lo que Dios tiene? Una vez más, tiene que ajustar cuentas contra el enemigo. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Destruir la torre, y viene la confusión de las lenguas. Y a partir de ahí el hombre ya nunca volvió otra vez a ser el mismo. Egoísmo, envidia, el poder por algo más. Pero lo más triste es que esa hambre de poder se penetró en la iglesia. Por eso surgieron la iglesia en el tiempo de Constantino. No te voy a dar la historia, pero en el tiempo de Constantino, cuando Constantino se declara cristiano y Constantino para la persecución contra la iglesia y hace la unificación de Estado con iglesia, ahí Satanás aprovechó. Antes de que Constantino declarara la paz en la iglesia y que ya no iba a haber más persecución, la iglesia estaba en poder, estaba ahora sí, en un movimiento espiritual increíble. Pero Constantino dice: hey, separa la guerra, ya no hay más persecución. Lo que le robaron a la iglesia, entréguenselo. Lo que le robaron a los cristianos, devuélvanselo. La iglesia cayó en una pasividad espiritual y empieza la era del oscurantismo dentro de la iglesia. Yo considero que el COVID-19 Dios lo usó. Ojo, Dios lo usó, no lo creó. Quiero que quede claro, no lo creó. Dios usó esta situación para despertar el celo de la iglesia una vez más. Que las mentes brillantes de la iglesia vuelvan a surgir, vuelvan a levantarse. Volvamos una vez más a tomar posición. ¿Por qué? Porque la iglesia, si te diste cuenta, con el movimiento de las famosas reformas que se dieron,
en este caso lo apostólico, lo profético y todo ese rollo, que no estoy en contra, al contrario, yo creo en los 5 ministerios, tú te has dado cuenta de eso, pero no estoy de acuerdo de la manera en cómo lo manejaron. Ahora comenzaron a elevar al apóstol a una autoridad suprema, que ya los pastores ya no valían nada. Qué triste. Le tomaron más peso a la voz de un profeta que a la voz de su propio pastor, del maestro de su iglesia. Entonces, cuando Dios ve eso, Dios dice, no, mi iglesia se está desviando. Y viene el sacudón, porque tiene que bajar el sumo, otra vez, los pies a la tierra de los apóstoles, porque no hay jerarquías. La jerarquía eclesiástica, ¿sabes quién lo puso? Roma, la iglesia apostólica romana. Él puso la jerarquía, pero cuando Jesús vino a formar su iglesia, Él no vino a formar una jerarquía de pirámide, sino lineal, porque todos somos iguales. Jesús, el supremo apóstol, el máximo pastor, el más alto modelo de la iglesia, se quitó su manto de autoridad y se ciñó una toalla. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies a todos. Le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el modelo de la iglesia. No un modelo donde hay un organigrama piramidal. ¿Así se llama? Sí, no voy a equivocarme. Piramidal, donde el apóstol, el profeta y todos los demás. Y abajo, las ovejitas. No, ese no es el modelo de Dios. Por eso, ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Despertar, iglesia. No debemos de aceptar todo lo que se nos diga como ovejitas, nada más detrás, sino que hay que ser como la iglesia de Berea, que tenía la capacidad de analizar todo lo que se decía. Más ahora con todo este movimiento que estamos teniendo. Más ahora con todo este movimiento. Estamos entrando a un nuevo orden mundial. El sistema capitalista va a desaparecer. Eso es lo que se dice. Dentro de unos meses, no años. Ojo con lo que estoy diciendo. No años, sino meses. Se acaba el sistema capitalista. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos. Lo voy a investigar y te lo voy a decir en otra clase que vamos a dar. Pero por el momento, yo quiero que tú estés consciente de algo. Después de esta situación, el mundo no va a ser igual. No vamos a ser igual. Todo va a cambiar, porque ya está programado. Pero en medio del caos, no te olvides, el Espíritu de Dios se está moviendo. A favor de nosotros. Yo no creo. Ojo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, espero que sí, porque nos están viendo. Yo no creo que Dios tenga un plan B, porque Dios no comete errores. ¿Por qué existen los plan B? Porque falló el plan A. ¿Y tú crees que Dios ha fallado desde el principio? No, Él ya lo tenía establecido todo desde un principio y Él sabía cómo se estaba... Él, desde el momento en el que este querubín se levantó en su contra y empezó a hallarse maldad en su corazón, Él sabía que esto iba a permanecer porque se convirtió en su enemigo. Al ser lanzado a la tierra, Dios creó al hombre y Él sabía, que el enemigo no iba a descansar hasta cumplir su objetivo de ocupar el trono de Dios. Sí. ¿Y quién es el que va a ser utilizado por el enemigo para lograr eso? Desde su punto de vista, pues el hombre. Y sobre todo el infiltrarse a la iglesia, ¿para qué? Para que la creación de Dios, los hijos de Dios, seamos destruidos. Entonces yo considero que ahorita lo que tenemos que hacer es volver al diseño original que Dios trazó para nosotros. Permanecer quietos, escuchar la voz de Dios, ser embestidos por el poder de lo alto,
para lo que viene y para lo que sigue. Estar nosotros listos como iglesia, estar preparados, porque no solamente esto ha golpeado la cuestión económica y se está gestando algo en cuestión económica, se está gestando en cuestión de educación, se está gestando esta cortina de humo, la van a aprovechar para la cuestión económica, educativa, religiosa, en todos los ámbitos, en todas las esferas de gobierno se están provocando cambios que de alguna manera pudieran afectar a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tener el conocimiento de cómo vamos a enfrentar cada una de las situaciones que se vienen. Sí, y acabas de mencionar algo bien importante. Estemos pendientes del 14 de mayo. Miren, estemos pendientes del 14 de mayo, la próxima semana. ¿Qué va a suceder la próxima semana? Ahí en las redes sociales está circulando un video que el Papa Francisco está haciendo una convocatoria a todos los líderes políticos para reunirse en Roma el 14 de mayo y gestar la reforma educativa que viene. Porque después del COVID, como tú mencionaste, el sistema educativo va a cambiar. ¿Y quién lo está manejando? El Vaticano. Él está invitando, pero yo sé que el Vaticano también es un títere. Detrás del Vaticano hay alguien que está moviendo todo esto. Pero eso lo vamos a descubrir en la otra masterclass. Amada iglesia, amados que el día de hoy estuvieron con nosotros, espero que esta clase les haya servido muchísimo. Sé que vienen cosas maravillosas para la iglesia, porque dice la palabra que mientras en el mundo existan los ayes de dolor, en la iglesia y en la casa de los hijos de Dios habrá gozo, paz. Sí, siempre y cuando, dice la palabra en Salmos 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. El COVID solamente vino a demostrar a aquellos, vino a sacar, a sacar a la luz a aquellos que no aman a Dios y a aquellos que realmente aman a Dios. Porque este sacudón, este sacudimiento que vino, solamente nos vino a demostrar si realmente amamos a Dios o no amamos a Dios. Pero ¿qué dice? Hay una promesa en Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Qué dice 8:28 de Romanos? La palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Por qué? Porque antes nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces en este tiempo nosotros debemos mantener nuestra fe, y si tu fe te ha faltado, pues empezar a trabajar en tu espíritu para que tu fe crezca, podamos confiar en Dios, que lo que viene para la iglesia es grande. Yo te animo a que permanezcas en fe, porque lo que viene es glorioso para nosotros. Así es, así es. Sé que estamos en una confrontación, una lucha, una confrontación de poder, una confrontación de verdades, pero la única que tiene la verdad es la iglesia. Por eso no debemos de sorprendernos ni asustarnos en los eventos del porvenir. Debemos estar amarrados en la roca, firmes en la roca que es Cristo Jesús, porque él dice, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también dice, resucitó e intercede por nosotros. ¿Quién es? Ahora él mismo sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Es lo que estamos viviendo. ¿Angustia? Es lo que estamos padeciendo. ¿Persecución? Todavía no. Y espero que no lo vivamos. El hambre es lo que viene más adelante. Esa es la pandemia más fuerte que se va a desatar después del COVID-19. Hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos, ¿qué dice? Muertos todo el tiempo. Pero sin embargo, el apóstol termina diciendo que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades podrán separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, tómate de la mano de Dios.
Toma tu familia, haz un altar familiar, ora, porque sé que lo que viene no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil para los hijos de Dios. Porque si Dios tiene cuidado de las aves de los cielos y aún de las flores del campo, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros, sus hijos, su iglesia? Así que, mis amados, gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos en un próximo masterclass. Pero el próximo masterclass lo vamos a hacer más cerrado, lo voy a poner así, porque lo vamos a hacer a través de una plataforma que se llama Zoom. Así que cuando yo lance la publicidad, solamente vamos a tener la capacidad para 30 personas. Y las primeras 30 personas que se inscriban para la siguiente masterclass, les vamos a regalar lo que es el escrito de la investigación que he hecho y el PDF para que te llegue como regalo. Vamos a necesitar tu correo, tu número telefónico para estar en contacto con eso. Así que espero que estés pendiente de nuestra próxima masterclass. Oramos a Dios, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por esta enseñanza que tú has traído. Te pido, Dios, que esta palabra la guardemos en nuestro corazón y que confesemos, como dice tu palabra, que en ti somos más que vencedores, que nada nos podrá separar de tu amor, que debemos de estar confiados en ti y que debemos de permanecer en fe, sabiendo que lo que viene es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, porque tú haces las cosas más grandes de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones para lo que viene. Síguenos instruyendo, sigue hablando a nuestros corazones para que nosotros estemos preparados y listos para ese plan que tú ya has trazado desde el principio para nosotros. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será que una guerra termonuclear o bacteriológica se va a desatar después del COVID? Lo vamos a descubrir en el siguiente masterclass. Dios te bendiga. Bye. Hasta luego.